he leído las epístolas y una vez se me cruzo por la mente y digo, bueno, listo, lo más importante de la epístola ya pasó y ahora comienza el apóstol Pablo de saludar a todo el mundo, ¿cierto? Dice, mándame saludos a Aquila, Priscila, Flifila, Delfinila y todos los que como se están, ¿no? Que tienen otros nombres que no me lo acuerdo de memoria, pero que le va comenzando a saludar a todos. Y tengo que admitir que tuve un pensamiento que Dios a lo mejor no lo aprobó, ¿no? Estaba pensando, ahora viene el tema del saludar a todo el mundo. Bueno, ahora ya la parte doctrinal de lo que a mí más que nada me interesaba en ese momento de leerlo ya pasó, ¿no? Como que ahora viene el final, cuando, viste, cuando termina la película en el cine y comienzan los nombres y quién lee esos nombres, ¿verdad? La mayoría de la gente se va. Y bueno, entonces yo pensando en la cosa de la película del cine, viendo los credits que van corriendo de abajo para arriba, pensando en la epístola que va saludando a todos los hermanos que él conocía en este momento, y yo pensando que capaz eso no es tan importante. Honestamente es lo que pensé en el pasado, que ya cambié mi pensamiento, ¿no? Pero en este momento pensaba, no es tan importante, es más importante otras cosas, ¿no? Como números que hablamos el otro día. Um, y el Señor me hizo entender una cosa muy importante. Me hizo entender que a propósito lo dijo ahí y que esos saludos, el contacto entre los humanos, es de lo que se trata en todo esto. Y que la doctrina y la enseñanza, y las correcciones y la exhortación al amor y todo esto está hecho por la interacción entre esas personas que Pablo estaba escribiendo y él y entre Dios y estas personas, y que se trata justamente de esas personas, y que Jesús vino para estas personas, y que yo estoy sirviendo para estas personas, y que Él me llamó para servir a aquellas personas. Entonces, con esta corrección y exhortación del Señor, mi pensar sobre los saludos, las salutaciones finales, que pocas veces lo escuchás cuando vas a una congregación que leen las salutaciones, porque piensan que la gente se aburre, y lean cualquier otra cosa que parece más importante, pero el Señor a mí ha mostrado que esta parte muestra la parte humana y la parte del amor de Dios hacia nosotros y que cuánto importante es el saludarse y cuánto importante es que cuando vos vas a un negocio y estamos cada vez más acortados en el tiempo, ¿no? Y le dice, ¿qué necesitas? Bueno, dame 3 tornillos, ¿cuánto me cobras? Bueno, vas con tarjeta, listo, chao, nos vemos. Pero eso justamente no es lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere que se trate del tornillo, sino el tornillo es una excusa para que vos te encontrás con esa persona. O sea, yo no digo que no hay una razón porque está el tornillo, que no digo que no necesitas el tornillo, pero lo que es mucho más importante para Dios es el interactuar entre vos como un ser humano y el otro ser humano. Y que este encuentro muestra delante de Dios quién es quién y quién ama cuánto y quién odia cuánto y quién se enoja cuán rápido y quién tiene paciencia y quién no lo tiene y quién es maduro y quién es inmaduro. Bueno, en este encuentro de los dos seres humanos, ahí está la interacción y lo que es el núcleo fundamental de la vida, ¿no? Que los dos respiramos, los dos somos diferentes, nos encontramos y pueden salir diferentes cosas de este encuentro, ¿no? Pero lo que voy es que este encuentro, el saludo, el despedido y todo eso, es mucho más importante que lo que yo pensaba y capaz que algunos de ustedes capaz también lo consideraron antes y van pasando las salutaciones en las epístolas porque dicen, no hay nada acá, pero no es cierto. Así que con esto hablamos otra vez como de los números sobre los tesoros escondidos del Señor en los aparentes desiertos de la escritura, donde uno piensa que no pasa nada y no es cierto, sino que hay cosas muy valiosas para aprender en partes de la Biblia que capaz nosotros pensamos que es aburrido o que no es importante. Muy bien. Le pido a Pablo, por favor. ¿Cómo estás, Pablo? Padre, nos ponemos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por el hermoso día de hoy. Te damos gracias por esta hermosa noche. Te damos gracias por tu siervo Mandala, que siempre está al servicio, siempre está para enseñarnos, para ayudarnos. Te doy gracias por cada uno de los hermanos
que están aquí conectados, que siempre nos edificamos unos a otros. Te pido, Señor, que esté aquí tu presencia entre nosotros, que esté tu Espíritu Santo, que arde el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, que nunca se apague, que nunca permitas que seamos fríos, Señor, nunca permitas que nos entibiemos. Cortamos toda brujería, toda hechicería, toda maldición, todo satanismo que se haya hecho sobre cada uno de los hermanos. Lo cortamos en el nombre de Jesús, rompemos todas las cadenas, todos los lazos. Reprendemos todos los espíritus inmundos de distracción, todos los espíritus que quieran hacer distraernos. Te pedimos, Señor, que todos los hermanos que todavía no se han podido conectar, los ayudes a que se puedan conectar, a que los traigas con tus cuerdas de amor. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí. Te pedimos, Padre, que nos enseñes a caminar en poder del Espíritu Santo, que nos enseñes, Señor, a tener un corazón manso y humilde como Jesús, que nos enseñes a poder dejar todos los problemas que tengamos, todas las preocupaciones, toda la culpa a tus pies, Señor, y no cargar con eso, solo cargar con la cruz que tú nos das, solo cargar con el peso que tú nos das, y no con otro peso, Señor, y que podamos siempre tener amor y gozo en nuestros corazones. Pido que les des y que impartas a todos amor y gozo, y te damos gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pablo. Que Dios te bendiga por tu ayuda. Muy bien, con esto le damos la abertura a lo que es el Zoom número 11. Sería clase número 10, si estoy contando correctamente. Que Sí, puedas, hermano, bendición. qué bueno verte. Espero que puedas descansar un poco de noche, de encontrar las posiciones que te permiten estar más o menos cómoda. Está costando, está costando. Me imagino, y sí, y sí. Pero bueno, le estás llevando bien, le estás llevando bien. Sí, sí. Empecé hace unos días con mucha picazón en mi cuerpo, por esto, así que tengo que ir a hacerme unos estudios, pero un poquito molesta por eso porque me pica mucho. Pero Entiendo. bien, bien dentro de... Y es así, con el embarazo siempre hay alguna cosita, mientras que no es nada grave, estamos contentos y confiando en el Señor que el bebé nazca sano. ¿Cuánto falta? Amén. ¿Cuánto tiempo? Y unas 3 semanitas más o menos. Falta muy poquito. Nosotros ya Cuando también... el Señor, ¿Ah? cuando el Señor disponga. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros ya comenzamos de cosechar el Chardonnay, así que para vos falta poco. Ya falta poco que vamos a llegar al vino tinto, así que en un tiempito ya tiene que estar listo el bebé, ¿no? Bueno, bueno, qué bueno. Que Dios le bendiga al bebecito. Le voy Gracias, a... hermano, bendición. Bendiciones, Yamila, un gusto tenerte. Ahora les voy a compartir una pantallita, como lo hice las últimas semanas también. No sé si lo pueden ver. Zoom número 11. La autoridad. Dijimos que vamos a hablar hoy, ¿no? Repetimos, ¿no? Hablamos ya sobre características ideales de un discípulo de Jesús. Hablamos de que tiene que saber escuchar de Dios, tiene que tener amor, conocer los mandamientos, mandamientos de viejo pacto. Hablamos de los mandamientos de Jesucristo. Hablamos de la ley de Jesús. Dijimos que un discípulo tiene que tener fe, tiene que ser práctico, tiene que ser humilde, y hoy vamos a hablar sobre conocer la autoridad, saber qué implica autoridad y tener un mayor entendimiento en eso para poder manejarse correctamente como cristiano. Y dijimos que las herramientas que ya hemos tratado era la oración, que nuestra naturaleza esté al servicio del Señor, puse en paréntesis cuerpo, alma y espíritu. Hablamos del ayuno como herramienta del cristiano, hablamos del don de fe en comparación de tener fe, y con esto vamos con lo que es autoridad. Hoy voy a comenzar
de darles la tarea. La tarea que les voy a dar esta semana es una tarea que tiene que ver con cómo estudiar mejor la Biblia. Y se trata de lo que hemos hablado la semana pasada, en algún momento, que es generar el contraste con el versículo, aplicando el negativo del versículo, ¿no? ¿Cuál es la tarea que les doy? Que es que ustedes tomen los 5 versículos favoritos de ustedes de la Biblia y intenten generar el contraste negativo a estos versículos. Y ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda cómo se hace esto, ¿no? Acá tenemos como un versículo de ejemplo, Éxodo 20:12, donde el original dice, acá está, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Eso dice el original. Y ahora yo les digo un ejemplo cómo sería el negativo. El negativo sería deshonrar a tu padre y a tu madre para que tus días se acorten en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Bien. Así, eso es un poquito la idea de generar de un versículo el negativo, como si fuera una película, y vos lo pones uno al lado del otro, y el contraste que hace el positivo contra el negativo muchas veces te ayuda de entender un versículo en mayor profundidad. Tomen los versículos, los 5 versículos favoritos, si quieren uno más, uno menos, no importa, y practiquen de convertir el original en el negativo y después pongan su resumen, ¿no? Yo puse acá resumen negativo. Al deshonrar tus padres, tu tiempo será cortado, ¿no? O sea, tomé el versículo original, generé el negativo, pensando lógicamente cuál sería el negativo, y después puse cuál es el resumen de qué quiere decir eso en simples palabras. En simples palabras quiere decir, al deshonrar tus padres, tu tiempo será cortado. Eso es el resumen del negativo que generamos. ¿Se entiende? Muy bien. Así que esto fue la tarea que ya lo tienen ahora entregado. Compártenlo con los otros hermanos, por ejemplo, el hermano Hilmer, que seguramente va a aparecer en algún momento si puede. Con eso seguimos. Vamos a hablar sobre la autoridad. La autoridad en general un poco y sobre la autoridad del cristiano en especial. Primero, les quiero hablar un momentito sobre cuál es la definición de autoridad. La definición de autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Esa es la definición de la autoridad según la Real Academia Española. Cuando yo estoy en asuntos bíblicos o de palabras, investigando algo, hay 2 cosas que me interesan. Uno es, ¿cuál es la definición de Dios sobre una cosa? ¿Qué dice Dios en la Biblia sobre qué es tal cosa? ¿Cómo lo define la Escritura? Y la segunda cosa que me interesa es, intento de encontrar la potestad más alta en la tierra que define qué significa una palabra. Que en el caso del español se puede decir que la Real Academia Española en España, en el idioma español, es uno de las autoridades o capaz la autoridad más alta sobre qué significa una palabra o cuándo se aplica y cuándo no se aplica, ¿no? Que por supuesto la definición de la Biblia pesa más de lo que dice la Real Academia. Pero cuando ustedes están investigando esas cosas, lo que hago yo, me fijo lo que es la definición de la escritura y me fijo cuál es la definición según el que más debe de saber en este idioma, que en este caso es en España. ¿Bien? Así lo hago yo. Porque si no,
definís de qué estamos hablando, entonces hablamos sobre algo y vos tenés otra cosa en la cabeza que yo, y la escritura lo define distinto de parte de Dios de lo que es, y la Real Academia capaz dice lo mismo que la escritura, entonces más fácil, o la Real Academia Española en este idioma capaz tiene otra interpretación que la escritura. Entonces lo que pesa es la escritura, ¿no? Pero si los dos dicen lo mismo, es más fácil, pero lo importante es si nosotros hablamos sobre el mismo tema, que todos pensamos en los mismos límites de la definición como Dios lo ve. Y a veces los hombres lo ven también así, y a veces los hombres no lo ven como Dios lo ve, ¿no? Bueno, esta palabra viene del latín auctor, auctor, ¿no? Lo voy a copiar en el chat también, del latín auctor. De ahí viene, latín. Y de ahí vienen esas palabras como, por ejemplo, el autor, ¿no? El que escribe un libro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el originador, el que comenzó algo, el que promueve algo. Quiere decir que es la autoridad en forma de una persona, la cual es el origen de algo. Quiere decir que, por ejemplo, Thomas Edison es el inventor del primer foco eléctrico, al menos eso dicen los libros, y él sería una autoridad para hablar sobre focos eléctricos, ¿no? El foquito viejo que tenía el alambre y que está dentro de un vidrio donde no hay aire, él fue supuestamente el que primero que lo inventó. Entonces, como él es el que lo inventó, si vos querés saber algo de focos, habla con el que lo inventó. Es una autoridad. Él tiene autoridad de hablar sobre focos porque él sabe muchísimo sobre esos focos, ¿no? Porque pasó años de su vida investigando los focos y creándolo. Otro ejemplo, el Espíritu de Dios es el autor, ¿no? Autor en español, que es como la versión española de la palabra del latín auctor con la C. Bueno, nos queda en español la misma palabra, pero sin la C, pero es la misma palabra. El Espíritu de Dios es el autor de la Biblia. Y que las personas que lo escribieron en los rollos, que son los libros de la Biblia, ellos fueron empujados, inspirados por parte del Espíritu de Dios. Eso mismo dice la misma Biblia, si ustedes quieren buscar el versículo, ¿no? Entonces, si tenés dudas sobre la Biblia, el Espíritu de Dios es la primera autoridad a preguntar, porque el Espíritu de Dios es el que inspiró lo que se escribió. Entonces, si vos tenés una duda sobre la escritura, ¿quién es la persona primera que tienes que preguntar qué quiere decir? El que escribió ese libro que tenés delante tuyo, ¿no? ¿Y quién es que lo inspiró ese libro? Dios lo inspiró, ¿no? Entonces, si lo quieres escalar, si lo quieres mirar como una escalera, si vos tenés el rollo que escribió Moisés, sin duda, en la carne, la primera persona delante tuyo, si vos vivís en los tiempos de Moisés, sos uno de los judíos en este tiempo, el primero que te puede decir algo sobre lo que está escribiendo eso es Moisés, porque él lo estaba escribiendo, ¿no? Pero arriba de eso está el origen, el autor original, ¿no? La fuente de dónde vienen esas cosas que recibió Moisés, porque Moisés lo recibió lo que escribió, ¿no? Entonces Dios, el Espíritu de Dios, es mayor autoridad que Moisés, pero vos sos menor autoridad que Moisés, porque vos no fuiste inspirado por el Espíritu de Dios de escribir esas palabras en el rollo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, si vos fueras un judío en el tiempo de Moisés, cuando él estaba escribiendo el libro de Génesis, ¿no? Entonces, a lo mejor, si vos no tenés otra inspiración de parte de Dios, vos estarías en el primer escalón y vos tenés una duda sobre lo que está diciendo Moisés en lo que ha escrito y le puedes consultar a él. O sea, en el primer escalón estás vos, en el segundo es porque vos lo estás leyendo, lo estás aplicando, los mandamientos o lo que sea. Y después en el segundo escalón está Moisés.
Y después en el tercer escalón, que es el superior de todo eso, de vos y de Moisés, es el Espíritu de Dios, porque Moisés lo ha recibido a través del mismo Espíritu de Dios y vos lo has recibido a través de Moisés. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Es como una escalera donde va bajando el agua, ¿no? Comienza de correr el agua arriba hasta que llega hasta la última escalera en la cava, en el subsuelo, ¿no? Entonces el que más arriba es el que donde salió el agua. Y así lo vemos lo mismo con el agua, ¿no? Vos podés tener en la montaña arriba una fuente de agua y después va corriendo para abajo. Y el que más que abajo está es el último que recibió el agua. Y así que Dios le inspiró a Moisés y vos lo recibiste, el agua que Dios le dio a Moisés, lo recibiste a través de Moisés. Y esos serían los tres diferentes niveles en este ejemplo que estoy dando, ¿no? Así que el autor original en este caso del rollo sería el Espíritu de Dios. El autor en la tierra que lo escribió sobre el rollo es Moisés y vos sos el que es el consumidor, el que al final lo recibe. Y los otros judíos que lo recibieron y que Dios se esperaba que que reaccionen a lo que Dios les dejó saber, ¿no? Entonces, con esto vamos al objetivo inicial de Dios, que es que el hombre gobierna en autoridad sobre la tierra. Con eso vamos a Génesis 1, 26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Para que gobiernan sobre la tierra. Y esto tiene que ver con la autoridad que Dios le dio al hombre. ¿Pero qué pasó? El hombre pecó, su espíritu fue herido y se murió y se convirtió en una necesidad la ejecución de un plan de salvación, lo cual llevó que Cristo vino al mundo como segundo Adán, porque el primero falló, para dar su vida para la redención de las almas, para que aquellos que creen y aman a la justicia se salven y sean restaurados. O sea, para revertir la muerte en el espíritu, para revertir la condición de condenación de nosotros. Y Cristo vino con autoridad, como era el plan original de Dios para el hombre. Cristo no vino sin autoridad, vino con autoridad. Esto implica que Jesucristo es hombre y Cristo es Dios. Eso me parece también importantísimo para entender también la calidad de autoridad que tiene Jesús. Porque es hombre y es Dios. También puedo decir, es Dios y es hombre. Con eso voy a Lucas 22, donde vienen los sacerdotes, escribas, ancianos, y le dicen a Jesús, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y después en el 4 dice, el bautismo de Juan. Le pregunta a Jesús, ¿era del cielo o de los hombres? ¿Cuál es la respuesta? En eso lo que está contestando Jesús a la pregunta
de los ancianos escribas que Dios le dio su autoridad desde el reino celestial. Esa es la respuesta. Los escribas, los sacerdotes, los ancianos, sabían que la autoridad en la cual Juan bautizó a la gente era del cielo. Lo sabían, pero no querían admitirlo porque si lo hubieran admitido, deberían de haber admitido también que es posible que Jesús está actuando en la autoridad de Dios. Y mira, no podés decirle eso porque si vos decís que reconozco que la autoridad en la cual estás haciendo eso es porque Dios te dio la autoridad, quiere decir que yo tengo que hacerte caso a vos. No puedo criticarte. Tengo que o convertirme o no molestar, ¿verdad? Pero ellos no querían reconocer esto. Entonces, ¿cómo sigue? En el 5 dice, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? O sea, quiere decir, ¿por qué entonces no se dejaban bautizar y se arrepintieron si ustedes reconocen que la autoridad de Juan del Bautista era del cielo? ¿Por qué no fueron a bautizarse? Entonces no querían llegar a eso, por más que sabían que la autoridad de Juan el Bautista como profeta, como todo profeta verdadero, tiene su autoridad de parte de Dios. No hay otra fuente. O sea, vos puedes tener buenos ejemplos, vos puedes tener un pastor, un evangelista, un hombre de Dios, un mecánico que es un renacido cristiano, maduro, cualquier ejemplo en tu vida cristiana, pero él no es el origen, el autor original de tu autoridad si vos sos profeta. O sea, la autoridad no es el pastor que te da la autoridad para que vos seas profeta, no lo es. Es Dios, siempre es Dios. O sea, Dios le da la autoridad al pastor y si Dios le da la autoridad al pastor de actuar por su parte, él tiene la autoridad para darte autoridad a vos. Pero si él no le da autoridad, entonces tampoco no te lo puede dar a vos mediante otra persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios le dio autoridad a Moisés, Moisés ejecutó autoridad sobre el pueblo de Israel, pero no porque a él se le ocurrió, sino que Dios delegó su autoridad por parte a Moisés. Pero si Dios quiere, se lo quita de un momento al otro, ¿verdad? Eso quiere decir que Moisés caminaba en autoridad, pero el origen de su autoridad era el autor, en latín estamos de vuelta, autor original, quien es Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Jesús le hace la pregunta, él está haciéndole entender a los sacerdotes, Dios me dio la autoridad. ¿Y vos con qué autoridad me estás cuestionando a mí? Porque si a mí Dios me da autoridad de hacer lo que yo hago, ¿quién te puso en la cabeza que lo cuestionas? Y por supuesto no es Dios. O sea, la fuente de la pregunta, preguntando a Jesús por qué hace lo que hace, aparentemente no era Dios, ¿no? Sino la fuente de cuestionar y poner en duda lo que está haciendo Jesús era el diablo. O uno de los espíritus del diablo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo busco un poco que ustedes entiendan las fuentes de inspiraciones que están actuando en lo invisible en estas conversaciones. Eso estoy buscando. Que no piensan que simplemente se le ocurrió solo a los fariseos y sacerdotes. No. Los sacerdotes son hombres inspirados y Jesús era un hombre inspirado. Solamente que la fuente de la inspiración entre el que le pone en duda por qué vos puedes sanar en todos los días, pero en un Shabbat no hay que sanar, ¿no? Otra escritura que hay, ¿no? Después Jesús le explica que justamente una hija de Abraham que anda tantos años mal, justamente en un día de descanso, cuando estamos todos bien celebrando y descansando de la semana, eso no es el día para que sea sanado como puede ser. Y que quedaba humillado delante de todos los fariseos porque le criticaron a Jesús y todos estaban contentos que él le ha sanado a la mujer, ¿verdad? Muy bien. Si vos trabajás en una empresa de familia,
Y está el jefe, el fundador de la familia, que es la cabeza de toda la familia. Y hay otras personas que trabajan en esa empresa. No sé, un supermercado, por ejemplo, ¿no? Si el jefe del supermercado, que es el dueño y que es la cabeza de la familia, el fundador, si él te pone a vos como supervisor en este supermercado, él te da autoridad y vos a partir de tal fecha, la semana que viene, vos vas a ser el supervisor sobre todos los cajeros, ¿no? Vas a ser supervisor de los cajeros. El viernes vos no sos supervisor, no tenés esa autoridad sobre los cajeros no te van a hacer caso porque ellos saben que todavía no sos supervisor, que es a partir del lunes. ¿Estamos de acuerdo? Pero a partir del lunes, por más que ahora son tus compañeros, ellos saben que algo cambió. Que vos, por más que sigues siendo compañero, no sos más compañero en el mismo nivel que ellos y que por eso no van a poder compartir los mismos chistes con vos, no pueden hablar con vos sobre el jefe de la misma manera que antes, capaz, ¿verdad? Porque vos ahora sos supervisor de ellos, vos estás controlando qué estás haciendo, vos estás corrigiendo lo que están. Bueno, entonces cambió algo y a partir del lunes vos sos el supervisor. ¿Por qué? Porque el dueño del supermercado le dio la autoridad de supervisar lo que están haciendo los cajeros. Hay una fecha de antes, hay una fecha de después, y si haces las cosas mal y te echan del trabajo, no sos más supervisor y nadie te tiene que hacer caso a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Y si haces las cosas bien, capaz te siguen promocionando y después vas a ser, no sé, encargado del supermercado y en más tiempo también encargado sobre 2 o 3 supermercados, quién sabe, ¿no? Pero todos esos cambios implican un cambio de autoridad. Con eso vamos a Mateo 7:29. Dice, ¿por qué les enseñaba Jesús como quien tiene autoridad y no como los escribas? ¿Y por qué los enseñaba como quien tiene autoridad? Porque tuvo y tiene la autoridad. Por eso enseñaba así. Cuando vos tenés un mecánico que sabe muchísimo de los autos, él habla y él sabe de lo que habla, entonces la otra persona, por más que no sabe nada de autos, cuando vos percibís la certeza, lo asentado, la experiencia, ¿no? La seguridad de este mecánico, y vos escuchaste otro que está adivinando qué puede ser esto, lo otro, no se sabe, ¿me entendés? Y vos escuchás otro que tiene mucha calle y dice, es, es, es muy probable que es esto o que es otro. Bueno, después le escuchas a otro mecánico que tiene mucho menos experiencia y dice, puede ser esto, puede ser otro, pero a lo mejor llevarlo al taller porque no se sabe, puede ser totalmente otra cosa, capaz nada que ver, ¿viste? Bueno, entonces, si vos lo comparas a los dos mecánicos, vos vas a percibir si sos una persona despierta, este habla con autoridad porque sabe de lo que está hablando, porque no se arriesga de decir cualquier cosa y es acertando lo que está haciendo, y el otro manda fruto nomás, ¿no? Entonces, ¿con cuál mecánico vas a ir? Si no cobra demasiado caro, a lo mejor sos sabio y vas a ir con el mecánico que no te desarma el auto por completo y después no funciona, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con esto? Que a pesar que los dos son mecánicos y los dos tienen cada uno su taller, hay una diferencia de autoridad. Uno habla con más autoridad porque está más acertado en lo que hace, está más caminando más en la verdad. Y el otro no está tan acertado, no está tan veraz en lo que está diciendo, porque está un poco nadando, porque es más joven o no tiene el mismo entendimiento, o hay diferentes razones, ¿no? Pero simplemente el conocimiento y la experiencia también pueden influir en el grado de autoridad de la persona, ¿no? Y con eso nos vamos a Mateo 8:9. Dice el romano a Jesús, el centurión, ¿no? Lo voy a leer a partir del 8. Leemos el 5, ¿no? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un soldado romano, rogándole y diciendo, Señor, mi criado, o sea, su siervo, uno de sus siervos, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Fíjate la reacción de Jesús. Respondiendo el centurión
y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate, reconocimiento total de humildad que hemos hablado la semana pasada. Vos sos grande y yo soy un pequeño cinturón. O sea, es el núcleo de lo que he tratado de transmitir la otra semana cuando hablamos de la humildad, ¿no? Que la humildad es reconocer los hechos. El hecho es que yo soy un pequeño cinturón, por más que delante del mundo, yo soy el cinturón, yo soy uno de los jefes sobre los que oprimen tu pueblo. O sea, mirándolo desde el punto de vista de un judío normal que está oprimido por los romanos, en realidad el centurión es el que está en autoridad. Y él puede hacer lo que quiere. Y si él le mata a un judío, a lo mejor no le hacen nada, ¿me entendés? Porque es centurión de los que oprimen a los judíos. Pero mira el reconocimiento de los hechos reales del centurión, que dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Traduzco en, vos sos grande, yo soy chiquito. Pero solamente di la palabra y mi criado sanará, reconociendo completamente la tremenda autoridad de Jesús. Y es un reconocimiento. Vos tenés que reconocer a veces en tu vida cuando entra alguien importante en tu negocio o en el trabajo. Vos tenés que darte cuenta si es simplemente alguien que limpia los zapatos en la calle o si es el presidente de tu país que está entrando en tu peluquería para saludarte y viene con un montón de cámaras. Te tienes que dar cuenta, ¿me entendés? Ahora, yo no estoy diciendo que le trates sin respeto al que limpia los zapatos en la calle. Pero estoy diciendo que tienes que darte cuenta la diferencia de autoridad en las dos diferentes personas por el puesto donde están. No digo que el alma del que limpia los zapatos vale menos que lo del presidente y tampoco al revés. Pero lo que sí estoy diciendo es que están en diferentes posiciones de autoridad, ¿no? Entonces dice en el 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y ahora Jesús, y creo que hay solamente dos lugares en todo el Nuevo Testamento donde Jesús se maravilla. Y eso es uno. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No, ni siquiera en todo el pueblo judío lo he encontrado esta fe. Y ahora les dice al pueblo judío que muchos vendrán del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La misma fe que tiene el cinturón, pienso yo, deberíamos llegar al punto de poder aplicarla a nosotros, ¿no? De reconocer la tremenda autoridad que tiene Jesús, que le fue entregado por Dios Padre. Y yo pienso que a veces no lo reconocemos en nuestro corazón, la tremenda autoridad que está por esta parte, ¿no? Que no reconocemos esta autoridad que Jesús tiene y que por no reconocer la autoridad que tiene, que vos decís una palabra y yo me sano. Si vos solamente pronuncias una sola palabra, el universo se mueve en el instante para que yo esté sano. Yo pienso que muchos cristianos en su corazón no tienen la humildad de reconocer este hecho. Y esto hace que te quedas muy limitado en tus experiencias con Dios, porque eso se puede convertir en una incredulidad limitante. Y esa incredulidad hace que no se manifiesta en tu vida Dios como a Dios en realidad le gustaría manifestarse. Pero por tu incredulidad no se manifiesta, porque sería injusto. No corresponde. No corresponde que yo te arreglo el auto si vos no confíes que yo lo puedo arreglar. No corresponde, es en contra del honor y de la dignidad de Dios. Eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de eso? Del centurión, de los judíos, de los opresores, de los gobiernos que están los diferentes
personas, de los gobernantes, ¿no? Gobernadores de provincias, presidentes de estados, el presidente de Estados Unidos, el rey de Japón, bueno, todas esas personas que podemos aprender que dependiente de quién está en el poder, así está tu ciudad, tu país, y así está el mundo, ¿no? Dependiente de quién está en el lugar de poder y autoridad. ¿Y qué quiere decir? Que cuando los buenos ocupan puestos de autoridad en el mundo, es bueno. Y cuando los malos lo ocupan estos puestos, hay corrupción y muchísima tragedia para el mundo y para los países y las regiones donde ellos están influenciando, ¿no? Y eso la Biblia lo dice claramente. Lo podemos ver en Proverbios 29:2, por ejemplo, que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, ¿no? Buen gobierno, buenos políticos, buena política, buena administración del dinero, no hay demasiados impuestos, todos pueden vivir normal, comer bien, tomar una ducha sin preocuparse de lo que pasa mañana. El pueblo se alegra, estamos bien, ¿no? Como en ciertos países, no sé, hay países donde cuando cumpliste cierta edad, el Estado te hace un regalito y bueno. Más cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿No? Es tremendo ese contraste, ¿no? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, está contento, está todo bien, más cuando domina el impío, cuando está la corrupción grande, lo sentimos todos que estamos afectados, el pueblo gime, porque te hace sufrir. Porque si estás dominado por alguien que tiene una idea tonta tras otra y lo va ejecutando y va destruyendo un montón de cosas, todos comienzan a sufrir, ¿no? Pero cuando vos estás dominado en el sentido de autoridad, que tienes a alguien arriba tuyo, un gobernador, un intendente, alguien que es el director de un hospital, que tiene buenas ideas, que sabe cómo aprovechar el dinero, que sabe cómo ayudar a los pacientes, que sabe cómo capacitar a la gente para que aprendan cómo tienen que atender a los viejitos, cómo tienen que atender a las señoras, cómo tienen que atender a los niños, cómo tienen que atender a alguien, qué sé yo. Todo eso es importante y todo eso puede hacer que el pueblo esté alegre y que sufre menos. Ahora vamos a Marcos 1:27, donde dice, bueno, el 26 dice, el 25 dice, pero Jesús le reprendió al demonio diciendo, cállate y sal de él. O sea, Jesús está ahora echando en este momento a un demonio y el espíritu inmundo sacudiéndole a un varón con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Una pequeña nota, ¿no? Que es el espíritu que clamó a gran voz, no la persona que tuvo el espíritu. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, le voy a subrayar la palabra autoridad, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Repito, Dios Padre es la autoridad más alta. No hay mayor autoridad que Dios Padre. Cuando Dios Padre le da autoridad a su Hijo, nada ni nadie lo puede cambiar o impedir. Nadie lo puede cambiar. No hay absolutamente nadie que se puede cruzar con cuando Dios Padre decide de hacer algo, excepto que cambia su opinión. O sea, excepto Él mismo, no hay nadie ni nada que puede frenar lo que Dios pone en marcha. Y eso también me parece re importante de entender la autoridad de Dios, de entender que vos puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. A vos te puede parecer bien que en el libro de Apocalipsis dice tal cosa o te puede parecer muy mal que va a haber una marca y que en esa marca nadie puede comprar ni vender, ¿no? Estamos caminando en esa dirección, virtualizando, digitalizando nuestras vidas y todo eso, ¿no? Esa es la dirección donde vamos caminando. Vos puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero como Dios ya lo ha decidido,
Y como ya está puesto por la autoridad de Dios, nada ni nadie lo puede cambiar. Ninguna intercesión, ningún ayuno, ninguna rogación, ningún llanto, ningún quebrantamiento. No importa lo que haces. Hay ciertas cosas donde Dios no permite que te metes, por más que sos hijo de Dios, por más que sos hijo de Dios como cristiano, renacido, bautizado por agua, por espíritu, con todos los dones que existan, si quieres, pero igualmente hay ciertas cosas donde Dios Padre te va a hacer entender, en esto no te metes, que es asunto mío. Y eso es una cosa importante también que nosotros lo tenemos que entender como hijos. También tus propios hijos, cuando vos estás educando a tus hijos, te vas a encontrar en situaciones que con mucho amor le vas a hacer entender a tu hijo, mira, esa es la mesita de luz de papi. La mesita de luz de papi no se puede tocar. ¿Me entiendes? Y se lo vas explicando. Y puede ser que tu hijo en el comienzo no lo entiende, que no puede sacarte las llaves, el celular y sacarte todo de la mesa de luz, porque si no, mañana no voy a llegar al trabajo. ¿Verdad? Entonces hay ciertas cosas que no puedo dejar que se lo lleva, porque lo necesito para hacer otra cosa, para alcanzar otro objetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que respetar la autoridad y no meternos en asuntos que son del Padre, asuntos que Él no quiere que nadie se mete. Fíjense, hasta Jesús le dice, cuando le preguntan cuándo viene el final de todo, Él dice, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solamente el Padre lo sabe. Y después, cuando Jesús ya está resucitado, le preguntan los discípulos y dicen, ya viene ahora la hora que vas a restaurar el reino de Dios en la tierra, vas a liberar al pueblo de Israel y todo eso. Y él le corta el rostro, básicamente. Le dice, no corresponde a ustedes de saber estos tiempos, porque son del Padre. O sea, los paró el carro, como no se meten en eso, porque no es tu asunto. Y a veces nosotros nos desubicamos con Dios, ¿no? Y no hablamos mucho, yo no lo escucho mucho que se habla de no te desubiques con Dios. Vos tienes que discernir que hay cosas que no tienes que pedir. O sea, hay cosas que uno pide y se desubica. Está mal parado delante de Dios. Pensá antes y después fíjate si es algo que hay que orar. O sea, nos desubicamos porque no sabemos con quién estamos, ¿me entiendes? A pesar del amor grande de Dios y todo, pero hay ciertas cosas, ciertas fronteras que no hay que cruzar, que tienen que ver con las decisiones de Dios que son incambiables. Hay cosas que Dios no va a cambiar. Y nosotros somos muy inmaduros en este aspecto. A veces pensamos que cualquier cosa se puede orar, que cualquier cosa se puede interceder, que no se puede interceder cualquier cosa. Hay ciertos límites en el espacio, en el tiempo que vos vivís en este cuerpo que estás, hay un cierto tiempo previsto que Dios te ha asignado para cumplir con ciertas funciones y eso es maravilloso. Pero hay límites, o sea, no es que vos vas a cambiar el plan de salvación por sí. No es que porque a vos se te ocurre el libro de Apocalipsis se va a cambiar y no va a haber la marca. Parece que a vos no te gusta la idea y vos lo rechazas en tu corazón, lo entiendo. Pero te puede gustar o no, no lo vas a poder cambiar. Y eso hay que reconocer y no desubicarse a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración, a través del testimonio que te da el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te puede darle el testimonio, la convicción, cómo son las cosas para que vos no te desubiques, ¿no? Porque no agrega valor, ¿no? Ahora, ¿por qué nadie puede cambiar o impedir que Dios Padre le dio autoridad a su Hijo? Porque por más fuerza que tengas, y eso es a donde quiero llevar ahora con eso, por más fuerza que vos tengas, como el diablo es fuerte, no hay mayor autoridad que Dios Padre. O sea, a pesar que vos puedes ser un ángel superpoderoso, como el diablo era en su gloria, y ahora sigue siendo poderoso, pero no está más en la gloria, ahora es un ángel caído. Por más fuerza que tengas,
por más fuerte que es el diablo, y por tanto le tengan miedo la gente al diablo, igualmente no tiene mayor autoridad que Dios Padre y no puede hacer absolutamente nada en contra de que Dios Padre le dio autoridad a su Hijo y que Jesús nos dio toda autoridad sobre el enemigo y sus maquinarias. No puede hacer nada contra eso, porque Dios lo decidió y el diablo no puede interceder a Dios para que nos quite la autoridad que tenemos en Cristo. No lo puede hacer. No tiene sentido, ¿me entendés? Dios no le va a escuchar al diablo y te quita a vos la autoridad que tienes como cristiano. No va a pasar. Es inútil ese pensamiento, ¿no? El diablo lo sabe eso, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo quiere que vos piensas que vos no puedes hacer nada. El diablo quiere que vos piensas que no puedes caminar en autoridad, ¿no? El diablo quiere tenerte como alguien que le trata mal cuando vos estás alquilando y él quiere tratarte como alguien que no sabe los derechos, que no sabe cómo es el contrato, ¿me entiendes? No lo sabe. Entonces, como no lo sabe, le hacen cualquier cosa. Lavan el piso con él porque no conoce las reglas. Y entonces esa es una de las estrategias que aplica el diablo en las vidas de los cristianos, de mantenerlos en una ignorancia de su autoridad, porque sabe el momento que el cristiano que está al día con Dios comienza a caminar en su autoridad, se le viene al diablo, porque comienza a destruir las obras del diablo y comienza a atacar el reino de las tinieblas. Y eso es su terror. Entonces él trata de adelantarse y llenarte con miedo y congelarte con miedo y aterrorizarte a vos, porque si vos estás con miedo y vos aterrorizado del diablo, en vez que tenés temor sano a Dios, entonces vos no le vas a atacar al diablo. ¿Se entiende? Entonces él trata de darle la vuelta y adelantarse porque sabe, si vos te das cuenta y vos comenzaste a atacarlo en la autoridad que tenés a través de Jesucristo, vos le vas a destruir lo que él estaba edificando. Y eso no tiene que pasar desde su punto de vista. Por eso te tiene que mantener en un estado de ignorancia, de confusión, que no lees la Biblia, que no conoces las reglas, que no conoces a Dios, que no sabes cómo se juega el juego y que no conoces las reglas y que por eso perdés. Pero el momento que vos caminas con Dios y vos conoces las reglas y vos conoces tu autoridad y conoces la autoridad de Jesús y conoces la autoridad de Dios Padre, las cosas cambian porque ahora vos estás en el mando. Entonces el cristiano tiene autoridad sobre los demonios. Eso es el próximo punto, ¿no? El cristiano tiene autoridad sobre los demonios. Y eso es un punto muy importante de lo que estamos hablando, ¿no? Es un privilegio del nacimiento de cada cristiano. O sea, quiere decir, si vos renaces por agua y por espíritu, a partir de este momento, vos renaciste y tienes el privilegio de nacimiento de un cristiano, lo cual incluye tener autoridad sobre los demonios. Entonces, si Cristo es tu rey y lo es de hecho porque vos caminas con él y vos no estás en pecado voluntario y vos estás dedicado en tu vida en santidad, su autoridad te acompaña. Pero si eso no es el caso, la autoridad de él no te acompaña. No importa lo que vos decís, no importa lo que vos estás predicando, no importa qué estás leyendo a la gente, no importa qué estás tratando de convencer a la gente que lo tenés, o la tenés o no la tenés. O sea, no es una cuestión de lavarle el cerebro a alguien tratando de hacerle convencer que vos sos un gran profeta de Dios. No es una cuestión de eso, sino que cuando vos caminas en el poder que viene de Dios, el mismo Dios da testimonio a través de los señales, el poder y todo lo que vos estás haciendo, que Él es el que respalda lo que estás haciendo, ¿no? Y con eso vamos a Lucas 10, 19, que dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y yo les hago el hincapié en toda. Jesús no dice, les di potestad, o sea, autoridad sobre algunas fuerzas del enemigo, sobre algunos demonios, los pequeñitos, pero los grandes no, sino que Jesús dice, yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Bien?
Y bueno, esto le vuelve loco al diablo porque es el comienzo del fracaso para él cuando más y más cristianos saben que a través de Jesús tienen potestad sobre todo su fuerza. Es lo que peor que te puede pasar. Y le vuelve loco. Entonces él necesita que vos crees que no sos nadie para decir nada. Que te calles la boca y punto. Que te bancas que la situación es así y que lo aceptas. Y listo. Sufrirlo y aceptarlo. Ahora quiero hablar un momento sobre el tema de echar los demonios, que tiene que ver también con el privilegio de que tenemos potestad sobre los demonios todos, ¿no? Primer punto, no hay ejemplo bíblico de mujeres echando demonios. Ahora, yo estoy convencido que no es un ministerio al cual Dios ha llamado a la mujer, pero de todas maneras, y escuchen, tratan de escuchar bien porque me parece muy importante el balance que estamos hablando. De todas maneras, la mujer, igual que el hombre, tiene potestad sobre todos los demonios, incluyendo los niños cristianos que son renacidos, tienen potestad sobre todas las fuerzas del enemigo a través de Cristo. Es así. Solamente tomen en cuenta que la modalidad, como yo lo entiendo, se lo transmito, cómo aplicar esa autoridad es distinto en su forma, cómo se expresa, cómo se maneja entre el hombre, la mujer y el niño hacia los demonios, ¿sí? O sea, yo no estoy diciendo que el niño no tenga autoridad y la mujer no tiene autoridad y solamente el hombre tiene autoridad. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que por cómo son distintos en su fuerza, un niño no tiene la misma fuerza que una mamá adulta y una mujer normalmente no tiene la misma fuerza que un hombre, ¿no? Pero eso no, por eso requiere diferente aplicación, diferente modalidad, cómo manejarse. Espero que eso se entienda, ¿no? Pero eso no quiere decir que el niño renacido en Cristo no tiene potestad sobre los demonios. A mí me ha pasado y ya lo he testificado que estaba descansando y pasó un niño al lado mío, ha orado para mí, ha echado un demonio de mí. Y después siguió jugando y lo echó en el nombre de Jesús, así nomás, y fue fuertísimo. Así que yo sé que Dios le da autoridad a los niños cuando tienen el Espíritu Santo y pueden ser muy poderosos y más poderosos las oraciones de un niño por la pureza que puede tener en comparación de un adulto, ¿no? Porque estamos hablando de fuerzas espirituales, ¿no? Pero quiero agregar que a pesar que no veo el ministerio de la mujer de liberación, que igualmente la mujer puede echar demonios en ciertas situaciones puntuales y también en oraciones proféticas donde Dios actúa a través de una mujer o de un niño o de lo quien sea, ¿no? Así que busco de transmitirle un cierto balance para ser prudente, pero no quiero tampoco no que sean miedosos al enemigo ni nada de eso. Pero trato también de marcar que yo no veo eso. La Biblia no lo nombra el ministerio de liberación para la mujer. Yo estoy convencido que no es un ministerio de Dios para la mujer, pero eso no quiere decir que la mujer no puede echar demonios si es necesario. Pero no es lo mismo que tener un ministerio que echar un demonio cuando es necesario. ¿Se entiende la diferencia, no? No es lo mismo que lo haces como profesión todos los días, como ministerio, que toda la gente viene a vos para que ores para liberación. Eso es un ministerio de liberación. Es distinto a que cuando se manifiesta un demonio y vos como cristiana renacida lo echás porque no hay otra persona que está cerca que es cristiana renacida. ¿Se entiende? Entonces, simplemente les estoy diciendo eso para invitarles a buscar balance, que consulten al Espíritu Santo qué hay que hacer, cuando hay que imponer manos, cuando no hay que imponer manos, cuando es un psicópata loco de un hospital mentales donde hay que tener más distancia, porque si no, en el peor caso, si sale mal, te puede matar y te fuiste, no estás más. No digo que por eso perdiste la salvación, no digo que no fuiste con el Señor, pero capaz te fuiste antes de tu tiempo innecesariamente, ¿no? Así que en modo de autodefensa, por ejemplo, animo a las mujeres de
enfrentar los demonios, ¿no? No tener miedo ni de retroceder ni nada de eso. Pero no recomiendo físicamente buscar orar por liberación como un trabajo ministerial regular. Eso no. Pero eso tampoco no quiere decir que si un demonio te molesta, es como una mosca que te molesta, matala, ¿me entendés? No des tanta vuelta. O sea, no necesitas hacer una semana de ayuno para matar a la mosca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, de acuerdo. Entonces, en la práctica, si un demonio se manifiesta y no hay hombre cristiano renacido que se ocupe del tema, hace lo que tienes que hacer. Si sos mujer o sos niño, no busques la manifestación, pero no tengas miedo, ni la esquives en enfrentar al enemigo. O sea, no huyes. Si el enemigo es tan tonto que se enfrente con vos que tenés el Espíritu Santo, vos tenés que saberlo y tenerlo claro. Vos sos tonto, que te encontrás conmigo, que tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué te pasó a vos? ¿No lo pensaste? ¿Qué te pasó? Así tiene que ser tu actitud, no en una arrogancia humana, sino que en una seguridad de parte de Dios, de una seguridad de saber que el que levanta a los muertos está con vos, está viviendo dentro tuyo, al menos si sos un cristiano que recibió el bautismo del Espíritu Santo, si no, puede ser distinto y te pueden rasguñar y golpear como le pasó a los que dicen, te echamos en el nombre de Jesús que predica Pablo y le dieron a piñas a esos fariseos que no eran discípulos de Jesús, ¿no? Bueno, ahí salió mal. Pero si vos sos de Jesús, la autoridad de Jesús te acompaña. Ahora, si hay un hombre cristiano al lado tuyo y vos sos mujer o niño, es la obligación delante de Dios de este hombre cristiano renacido de ocuparse del problema de la manifestación de un demonio. No es tu obligación, pero sí es la obligación del hombre de Dios de encargarse de ese problema cuando hay uno. Y si fuera un niño y hay una mujer o un hombre cristiano, el hombre o esa mujer es la que es la primera respuesta y responsable de cubrir el niño, ¿no? No puede ser que el niño es el que tiene que echar el demonio y la mujer cristiana y el hombre cristiano están parados al lado, cruzados los brazos, ¿no? No es lo correcto delante de Dios, sino si está una mujer que es cristiana renacida y un niño renacido, ¿quién tiene que atacar primero el demonio? La mujer. Si hay un hombre renacido, que él lo haga y que los otros le ayudan orando, ¿no? El más fuerte que puede tomar los golpes, que vaya adelante, ¿no? Entonces, el hombre es el que primero es responsable, luego la mujer y por último el niño está en el derecho de defenderse y de echar el demonio de la persona. Pero bueno, lo divertido es que los niños renacidos que tienen confianza con Dios no piensan tanto y hasta que los adultos deciden qué van a hacer, ya lo echaron. Eso también puede pasar. Que los adultos están pensando, ¿qué hacemos? Oramos, eso, lo otro, y el niño ya fue, le impuso las manos, llamó el fuego del Espíritu Santo y ya no hay más demonios, hasta que se pusieron de acuerdo. Es un poco la pirocracia espiritual que pasa lamentablemente en estos días. Gracias. Esto también puede ser un escenario que puede suceder. Y con eso vamos a 1 Corintios 11:3. Dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Por eso dije, primero el hombre, después la mujer que tiene que contestar y último el niño. Ahora vamos a Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuál es la atención que hay que prestar a esos dos versículos? Que Jesús, a pesar de la tremenda autoridad que tiene, Él quiere que nosotros usemos la autoridad celestial para aplicarla, para servir en la tierra. Eso es lo que quiere. Él quiere que nosotros
caminemos en autoridad, pero no en autoridad para oprimir los demás, sino que usemos la autoridad celestial de arriba para liberar y para sanar y para servir en la tierra. ¿Se entiende? Vos traes a través de la autoridad desde arriba liberación para los que viven abajo, como nosotros que éramos esclavos de nuestros pecados y perdidos, sin conocer el amor de Dios, sin entender nada de nuestra naturaleza, sin saber que tenemos un espíritu, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y todo lo demás, cosas importantes, sin entendernos a nosotros mismos y sin entender a Dios. Entonces, lo mismo que nosotros necesitamos llegar a la verdad, lo mismo necesitan las otras personas para poder encontrar vida y paz y para que estén felices, ¿no? Porque de eso se trata al fin del día, que nosotros le agradamos a Dios, que nosotros servimos a Dios, que nosotros le hacemos feliz a Dios y que al mismo tiempo nos damos cuenta que lo más feliz le hacemos a Dios y lo más que le agradamos, lo mejor estamos nosotros y lo más gozoso estamos nosotros y lo más feliz estamos nosotros, ¿no? Y los ángeles, que son mucho más prudentes que nosotros, en general lo saben eso. El ángel sabe que cuando él hace algo que trae gloria a Dios, que su propia gloria incrementa, porque cuando incrementa la gloria de Dios, el ángel refleja la gloria de Dios. ¿Se entiende? Entonces, el ángel sabe, cuando el ángel hace algo para que la gente le alaba a Dios y cumple con su trabajo, porque le llevó una canción para Dios a los oídos de un cantante, y ahora el cantante lo cantó, ahora incrementó la glorificación de Dios, hay más luz, hay más resplandor de parte de Dios. Al mismo tiempo también, y eso es mi interpretación personal, también la gloria del ángel va en aumento porque el ángel recibe su gloria de la gloria de Dios. Y más gloria que tiene Dios y más glorificado que es Él, más glorioso y más glorificados son todos sus siervos también, ¿no? Como sus ministros que son los ángeles, ¿no? Entonces el ángel es como, se puede decir indirectamente un cierto, un pensar espiritual social, de al promocionarle a Dios y al promocionar el reino de Dios, indirectamente vos también tenés un beneficio de esto, ¿no? Tenés el beneficio que vos sos parte de la glorificación de Dios y su reino, porque vos sos un miembro de ese reino, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier país, ¿no? Si un país tiene un deportista muy bueno, todo el mundo piensa, porque hay buenos futbolistas de la Argentina, eso hace que el mundo le mira con más agrado a la Argentina. Ahora, si de la Argentina salen un montón de personas que son maltratadores o violentos y todo eso, entonces, ¿qué hace eso? Que la gente va a pensar mal sobre la Argentina, porque va a decir, de este país sale un montón de gente que hace un montón de problemas, entonces va a quitarle gloria a la Argentina, va a quitarle reputación el hecho de que hay personas que levantan la mano y dicen, hey, están todos locos que vienen de ahí. Pero si regularmente salen futbolistas que son muy buenos, el mundo lo va a mirar como, mira, un país que produce fantásticos futbolistas. Bueno, es la gloria del mundo, por supuesto, no es lo mismo que es la gloria de Dios, ¿no? Pero se entiende la comparación, ¿no? Ahora, próximo punto, la diferencia entre fuerza y autoridad. Eso es muy, muy, muy importante, la diferencia entre fuerza y autoridad. Fuerza es cuando un hombre puede levantar un peso de 50 kilos, como una bolsa de concreto, por ejemplo, y de esta manera puede mover 5 bolsas en 10 minutos de punto A a punto B. ¿Sí? Quiero asegurarme que todos entendemos lo que estoy diciendo. Un hombre que tiene mucha fuerza, un hombre fuerte, ¿no? Puede levantar una bolsa de concreto de 50 kilos y hay 5 bolsas. En 10 minutos, le lleva 2 minutos para cada bolsa de llevarlo a un lado al otro. Un hombre fuerte que tiene esa fuerza lo puede llevar en 10 minutos esas 5 bolsas de un lado al otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es fuerza.
Bueno, ahora, autoridad en comparación no requiere esta fuerza. Si yo estoy puesto como jefe sobre 5 hombres, ¿no? Si yo fuera jefe sobre 5 hombres que trabajan de la autoridad que mi jefe me dio, mi jefe me dice, anda a mandarla con los 5 chicos de los operarios de la bodega y anda con ellos a tal lugar y llevan los 5 bolsas de concreto de punto A a punto B. ¿Yo necesito fuerza para eso? No, no necesito fuerza, porque tengo la autoridad. Entonces yo voy con esa autoridad de mi jefe. Le digo a esos 5 muchachos, muchachos, por favor, ayúdenme. Llevan esos 5 bolsas de acá para allá. Y en 2 minutos, los 5 hombres llevan los 5 bolsas de punto A a punto B, ¿no? Mucho más rápido que un solo hombre fuerte que tiene que llevar las 5 bolsas, una bolsa, tiene que volver, segunda bolsa, tiene que volver, tercera bolsa, tiene que volver, cuarta bolsa, quinta bolsa, hasta que termina, pasan 10 minutos. Pero si yo voy con más recursos, tengo la autoridad, voy con 5 muchachos, yo no tengo que levantar la bolsa, por más que pesada que es, uso la autoridad que me dio mi jefe, vuelvo sin transpirar y los 5 operarios que trabajaban en este momento por esa autoridad temporaria, para llamarlo así, en este caso, ellos llevaron los 5 bolsas y se resolvió en 2 minutos el problema para el cual un hombre solo le hubiera llevado 5 veces más tiempo, ¿no? Es simplemente un modelo que estamos hablando, ¿no? Pero de eso se trata. Autoridad vale más que fuerza. Vos puedes ser muy, muy fuerte, pero vos sabés, le pegas a tu jefe, de hecho en el trabajo de tu familia se queda en la nada. Puedes ser fuertísimo, pero capaz la autoridad donde estás te hace pensar y vas a decir, me lo voy a comer, por más que no estoy en la razón, que por más que tengo la razón, a pesar que pienso que tengo la razón, no le voy a pegar a mi jefe, porque si no me van a echar sin ninguna duda, me va a hacer el juicio y va a destruir mi familia. Por más que tengo ganas de pegarle una cachetada. Por ejemplo, ¿no? Estamos pensando en términos del mundo, no en términos de un cristiano renacido, ¿no? Pero entonces, por la autoridad de tu jefe, que puede ser un fideo que no tiene fuerza de nada, pero vos no le vas a tocar, porque la autoridad que tiene sobre tu vida hace que vos te calles la boca y te vas a comer lo que te dijo, por más que no te gustó, y entonces vas a bajar la cabeza delante de esa autoridad. Y eso le pasa a los demonios cuando nosotros tomamos autoridad sobre ellos. Sin duda, este demonio puede ser muchísimo más fuerte que vos y no le gusta sujetarse a lo que vos estás haciendo, pero si vos lo harás en la autoridad de Cristo, tiene que hacer caso igual. El diablo entonces perdió la autoridad que tuvo en el cielo cuando se cayó del cielo. Antes de su rebelión tuvo otra autoridad que tiene hoy en día. Tenía una pérdida de autoridad. Y eso nos lleva al próximo punto. Si somos fieles a Dios, Él puede aumentar nuestra autoridad. La Biblia nos dice eso. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si vamos a Lucas 19:17, Jesús dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y después sigue en la parábola, ¿no? Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces, ¿qué podemos aprender acá de entre esos 2 siervos de la parábola? Si vos sos fiel a Dios, Él puede aumentar tu autoridad. Y si vos no sos fiel a Dios, Él puede bajar tu autoridad también. Y de hecho lo hace. Otro punto importante, Cristo tiene autoridad para juzgar. Vamos a Juan 5:27. Donde dice, bueno, voy a leer al 26 en adelante, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Recordamos, Jesús es el Hijo del Hombre al venir en la carne a través de un vaso que es María en este caso, pero al mismo tiempo también es el Hijo de Dios, porque vino el Espíritu de Dios sobre María y ella estaba encontrándose embarazada, ¿no? Hijo de hombre, hijo de Dios. Y Dios Padre, que ya dijimos que es la más alta autoridad que existe, le dio autoridad para juzgar. Y también la Biblia nos dice que Jesús conoce cómo es vivir en la carne. Jesús conoce cómo se siente. Jesús no es alguien que está alejado de nuestras experiencias. Eso lo escribe, creo, en la epístola de Hebreo, ¿no? Entonces de ahí Dios toma parte de la justificación porque le dio a Cristo la autoridad de juzgar. Porque ¿quién es el más apto para juzgar algo? El que más sabe sobre algo. ¿Y quién sabe más sobre nosotros que nuestro Creador? ¿Y quién sabe más sobre cómo se siente el agua que el que estaba todo el día en el agua? ¿Quién sabe más sobre tejer el que está tejiendo todo el día? ¿Quién lo sabe más? ¿Quién sabe más que la bisabuela que hace 15 años, 20 años, 30 años, 50 años que está tejiendo? Y vos vas a mirar un video en YouTube de una chica que hace 3 meses que está tejiendo y no preguntas a tu bisabuela, no sos muy sabio. Pregunta a la bisabuela que hace 50 años que está tejiendo. Le vas a preguntar a la chiquita que recién arranca con su primer video de 2 meses tejiendo. Si aprendes de la bisabuela, vas a avanzar rápido. Si aprendes que de alguien que está verde atrás de las orejas, como decimos en alemán, va a ser muy lenta la cosa, ¿no? Lo cual me llega a otro punto importante en lo que es el estudio de la Biblia, un comentario. Intenten de encontrar un buen maestro en lo que quieran aprender. Eso no lo digo por mí, sino lo digo en general, para vuestros hijos, para las actividades de vuestros hijos, para actividades que tienen que ver con Dios. Si vos encontrás una persona que es bueno, que tiene experiencia, que tiene entendimiento y que sabe enseñar, un buen maestro o un mal maestro hace mucha diferencia aparte de la materia. Hace mucha diferencia, ¿no? Es muy, muy importante que vos no, o sea, es preferible tomarte un poco más de tiempo y ver 2, 3 otros maestros que te enseñan algo a tu hijo o lo que sea, en vez de dejar a alguien formar a tu hijo en una materia que no enseña bien. ¿Sí? Porque las cosas mal enseñadas, si vos le tenés a un maestro que le enseña mal inglés a tu hijo y lo enseña 10 años mal o 5 años mal o 3 años mal, va a costar muchísimo de corregir lo que estaba mal enseñado. Y eso mismo lo vemos en las iglesias también, ¿no? Si vos vas a una congregación donde hay ciertas cosas que están mal enseñadas, es muy difícil de sacar a la gente de este pensar equivocado, por más que está clarísimo cuando lo lees. Vos vas a la Biblia y está clarísimo que no dice lo que están diciendo en tal congregación y queda ahí, o sea, va a ser muy difícil de sacarlo, ¿no? Porque es como un carril que ya está forjado, no sé si es la palabra correcta, ¿no? El carril forjado, ya que era marcado el camino, es muy difícil una vez que está forjado de salir de ahí, porque está forjado. Y si la calle está bien construida, autopista linda, va muy bien. Si la autopista está mal hecha, muy rápido se rompe cuando pasa el camión para arriba. En muy pocos años se rompe todo. Otro punto, Dios nos juzgará si usurpamos autoridad. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 2, 12. Bueno, este versículo no lo leo por causa de género ni nada de eso, sino que es un ejemplo nada más.
de no importa en qué posición uno está, que la otra autoridad que está, si vos lo usurpas delante de los ojos de Dios, no importa si sos el niño a los padres o sos la mujer que usurpa la autoridad sobre tu marido, no importa qué es, o si estás en un curso donde están enseñando en inglés y vos lo ridiculás al maestro que está enseñando bien y vos te desubicás, Dios te va a juzgar por esas cosas, ¿me entendés? Si vos en un curso le haces ridículo a alguien que está haciendo la cosa bien y lo dejas mal, Dios te va a juzgar por eso, ¿no? Así que acá dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y lo mismo también aplica a nuestros niños si los tenemos bien educados, ¿no? Si vos tenés algo muy importante de hablar con tu esposa en ciertas situaciones, cualquier padre que sabe lo que es lo correcto, en algún momento le va a decir a su hijo, ahora estoy hablando con la mamá y ahora ya terminamos y ya vemos tu juguete o qué sé yo, ¿me entiendes? Hay situaciones donde hay algo que es importante, urgente, que hay que tratar en el momento y donde no se puede permitir la distracción de que el niño está en su mundo con el juguete o lo que sea, cuando hay otra cosa que puede ser una situación peligrosa o cualquier cosa, ¿no? Donde es necesario que los dos adultos se están enfocando a darle solución a la situación para que el niño no tome daño o para que la familia no tome daño o que estás en un lugar que es peligroso, que hay que pensar cómo avanzamos, ¿no? Hay ciertas situaciones donde uno le tiene que asumir su autoridad y no dejarla cortar porque si no va a traer consecuencias malas. Pero bueno, el tema acá es justamente que uno no deja a los niños que usurpen la autoridad de los padres, que la mujer no usurpe la autoridad de su marido, que nosotros también los hombres, que nosotros no usurpemos la autoridad de nuestros jefes, por ejemplo, ¿no? No es lo que Dios espera de mí. Yo puedo tener otra opinión, pero eso no me convierte en el jefe de mi jefe, ¿me entendés? Yo puedo pensar distinto, yo puedo pensar que no tiene sentido, pero mientras que no es pecado, ¿me entendés? Si él me dice miente o robe, hacer esto o lo otro, no le tengo que hacerle caso, ¿verdad? Pero si mi jefe simplemente quiere hacerlo de otra manera y yo pienso que no tiene sentido, él es el jefe y es su empresa y le tengo que hacerle caso mientras que no es nada ilegal, mientras que es nada que ofenda a Dios. Yo no tengo que usurpar su autoridad. Entonces, si estoy en un caso dudoso, tengo sujetarme, tengo que callarme la boca y aprender en silencio lo que me tiene para decir cómo quiere que armamos el pallet o lo que sea y no dejarme llevar la rebelión de quererle enseñar a él o decirle a él qué tiene que hacer ni nada de eso, ¿no? Y esos órdenes, estoy simplemente diciendo en términos generales, espiritualmente hablando, lo tenemos que entender para no meternos en problemas con Dios. Porque si yo me rebelo, si tus hijos se rebelan contra vos y vos te rebelás contra tu marido y tu marido se rebela contra tu jefe y tu jefe se rebela contra el gerente, no van a echar a todos y va a ser desastre, ¿me entendés? Entonces, si nosotros no nos sujetamos, debemos de tener una razón por qué no nos sujetamos, pero porque sí, no se puede trabajar así, no se puede trabajar en equipo así, no se puede vivir en familia en paz de esa manera, debe de haber una cierta orden, porque Dios es el Dios de paz y es un Dios de orden, ¿no? Eso es simplemente en grandes rasgos que quiero decir sobre esto, que no tiene nada que ver con la mujer o los géneros, los niños, ni nada de eso. Simplemente hay ciertos órdenes que Dios, si nosotros lo usurpemos, nos metemos rebelando al fin del día contra Dios. Y es un problema. Y nos tenemos que arrepentir si fuera el caso. El cristiano tiene autoridad para juzgar los asuntos de esta vida. 1 Corintios 6, 3. Y hay una cantidad importante, creo yo, de cristianos que piensan que no tienen que juzgar absolutamente nada, que nosotros no tenemos que juzgar, que es otra idea que el diablo ha metido en ciertas ramas cristianas, no en todos, pero en algunos, que es como un peste, se puede decir, ¿no? Una peste. Una peste
que hay personas que piensan que, cristianos que piensan, no tenemos que juzgar absolutamente nada, porque no juzguéis, porque si juzgáis, no es bíblico eso, ¿no? Sino que cuando Jesús dice que no juzguéis para que no seas juzgado, habla de los hipócritas, ¿no? Que vos no puedes ser fumador y decir a tus hijos, no fumen. No se puede. No puedes dar mal ejemplo, mal testimonio y decir a tus hijos que no fumen, porque ¿qué hacen? Van a la estación del colectivo y dicen, mi viejo me dice que no tengo que fumar y él fuma, y fuman y se prenden un cigarrillo. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué pensaste? ¿Que vos pensás que estás en tu autoridad de exigir sobre tu hijo que te tiene que obedecer a vos si ni siquiera vos le obedeces a Dios? No, no estás en tu derecho, mal hecho. Ahora tienes doble juicio. ¿Por qué tienes doble juicio? Porque pecaste contra tu templo al fumar y pecaste contra tu hijo de exigirle algo que vos no estás cumpliendo. Ahora tienes dos pecados para tratar: la hipocresía más el daño de fumar. Si no lo hubieras juzgado a tu hijo, solamente tenés el problema del pecado que vos estás haciendo algo mal contra tu propio cuerpo, pero al ser hipócrita tienes doble juicio. ¿Qué quiero decir con eso? Que por más que vos no le juzgas a tu hijo en este caso, eso no quita el pecado de fumar. ¿Entendés? Quiere decir, lo que está mal siempre va a estar mal. Entonces, si sos hipócrita, es peor, pero por más que no sos más hipócrita, igualmente tenés que tratar tu pecado. ¿Sí? Igualmente, si no decís a otro que fuma, deja de fumar y vos estás fumando, bueno, lo dejaste de hacer eso, está bien, no juzgues para que no seas juzgado en este punto, pero igualmente tenés que dejar de fumar. ¿Se entiende que son dos puntos separados? Uno es el pecado de fumar y el otro pecado es que vos, a pesar que estás fumando, le decís a otro que tiene que dejar de fumar. Dos diferentes pecados. Hay que arrepentirse de las dos cosas. Primer paso: Señor, te pido perdón porque le he juzgado a otro que fuma si yo estoy fumando. Perdón, Señor. Y también, Señor, te pido perdón por haber fumado yo y dejo de fumar. Y ahora que dejaste de fumar y te arrepentiste de haber juzgado al otro y condenadolo porque él está fumando, ahora que vos estás en santidad, le puedes decir a tus hermanos, yo he fumado y he dejado de fumar. Y te recomiendo que vos también dejes de fumar, porque es mejor, porque Dios requiere que no destruimos a nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Pero es distinto cuando vos le exhortás a la persona desde un punto de santidad y sin hipocresía y sin estar en el pecado. ¿Bien? Espero que eso se entienda porque es clave fundamental sobre el entendimiento del juicio. Y acá dice que nosotros no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Fíjense lo que quiere decir sin inventar cosas que no están. Ahora bien, el diablo también da autoridad a los que le sirven. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 13:2, ¿no? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y ahora viene el versículo. Y el dragón, la vieja serpiente, Satanás, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Subrayo otra vez en amarillo la palabra autoridad. Y repito, ¿qué aprendemos acá? Que el diablo da autoridad a los que le sirven. Dios da autoridad a los que le sirven y el diablo da autoridad a los que le sirven. Y ahora, para hacer una paréntesis a lo que hablamos, en Romanos 13:1 dice que, y eso es otro punto, que lo veo a Priscila anotando, seguramente a ver dónde está. Ahí está. No hay autoridad ninguna de nadie que no está permitida por Dios. Y con eso voy a Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Y hay otro versículo donde le preguntan a Juan el Bautista si está bien que él está bautizando menos gente y Jesús está bautizando más gente. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dice, un hombre no puede
hacer nada si no lo recibe de arriba o algo así en español, ¿no? O sea, si no lo recibiste del cielo, un hombre por sí mismo no puede tener nada. Y si lo recibiste es porque te lo dieron. En este caso, Dios te lo dio. Y también Jesús le dice a Pontio Pilatos, le dice, si no fuera así, que a vos te dieron la autoridad desde arriba, vos no tendrías ninguna autoridad sobre mí. Básicamente también le cortó el rostro y le dijo saber, yo vino para testificar de la verdad y yo soy el que tiene la autoridad y vos únicamente tenés autoridad porque a través de mí y de mi Padre vos tenés autoridad. Y si no fuera por nosotros, vos ni siquiera existís, pero no le llenó la cabeza con esto, para decirlo así, ¿no? No le dijo a Poncio Pilatos, si no fuera por mí, vos ni existís, porque todo fue creado a través de Cristo, todo. Todo fue creado a través del verbo, todo fue creado a través de la palabra, incluye Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces, Jesús le podría haber dicho, yo hago así y vos te convertís en una mosca, pero no lo hizo eso, pero lo podría haber hecho, ¿me entendés? Entonces, él no le dijo, vos fuiste creado a través de mí y vos sos un gusano y yo vengo de la gloria, porque Jesús no era un arrogante egoísta, ¿no? Pero lo podría haber dicho. Sabemos que Jesús no es así, pero sería la relación como lo entendemos, ¿no? Pero bueno, él le dijo simplemente que no tuviera ninguna autoridad sobre él si no fuera que le fue dado desde arriba. Lo cual implica que Dios le dio la autoridad a Jesús y todo pasa por Jesús. Potestades, principalidades. Principados, perdón. ¿No? Reciben su autoridad a través de Jesús. Ahora, todo eso de sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? ¿Qué quiere decir en la práctica para nosotros, hombres, trabajadores, mujeres, niños? Eso quiere decir, si nuestro marido nos dice abortar y matar a nuestro bebé, que le tenemos que obedecer. Eso es lo que quiere decir, porque si literalmente lo tomes así, sométase toda persona a las autoridades. Yo he escuchado personas que hemos ministrado que me dicen que sí, que tienen que hacerle caso al marido y matar al bebé. No, porque las leyes de Dios siempre pesan más que las ordenanzas de los hombres. Siempre. ¿Tengo que obedecer si el Estado me quiere obligar a abortar y matar a mi bebé? No, porque por más que es el Estado, las leyes de Dios siempre pesan más que las órdenes de los hombres. Siempre, es siempre la misma respuesta. No importa si es tu marido, si es la abuela, si es el Estado, si es el contador, si es el intendente, el gobernante, no importa quién es. Si dice algo que va en contra de Dios, lo que Dios dice siempre pesa más. Exacto, como las parteras en Egipto, que es el versículo que tengo preparado, que es Éxodo 1:15. En Éxodo 1:15 nosotros vemos, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo o si es varón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y ahora viene la parte de la desobediencia. Desobediencia, rebelión, como dicen en algunas congregaciones que andan en religiosidades falsas, ¿no? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, porque han preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Pusieron excusa para dejar el Faraón anulado con sus pedidos, ¿no? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjate, Dios prosperó las familias, ¿por qué? Por la rebelión
y desobediencia de las parteras hacia el faraón. Entonces, es importante que nosotros nos sujetamos a Dios. Debemos de sujetarnos siempre a Dios y a los hombres únicamente cuando están dentro de la ordenanza de Dios. ¿Sí? Si viene un hombre que es de Dios y te dice algo de parte de Dios, pues tiene que sujetarte. No importa si el hombre está o no está, o es un ángel, o lo leíste, es un libro, es un cartel, o es un sueño, una visión. No importa de dónde viene, cómo sea. Si eso es Dios lo que está dejándote saber algo, de llega la información, vos tienes que sujetarte lo que Dios te está diciendo. Sea a través de un niño, un hombre, un juguete, una película, un póster que ves en la calle. No importa. No tiene ninguna importancia eso. Pero si hay un hombre que sale de la ordenanza de Dios, vos no tenés que sujetarte. Al contrario, si te quieren meter, manipular, controlar, quitarte la libertad, encerrarte en una jaula, vos tenés que rebelarte. Vos tenés que desobedecer a alguien que sale de las ordenanzas de Dios porque trabaja para el diablo. Y al diablo hay que hacerle la pelea. No hay que callarse y sujetarse a alguien que quiere destruirte a vos y a la gente y encadenar a todos. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ajá. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dice Hechos 5:29, ¿no? Seguramente había gente que pensaba que Jesús era un rebelde, pero él fue obediente hasta la muerte en la cruz, dice la Escritura. Así que tú tienes que ser obediente a Dios siempre, a los hombres únicamente dentro de las ordenanzas de Dios. No te dejes manipular, no te dejes quitar la libertad que Cristo nos dio. Por nadie. Por nadie. Así que únicamente dentro de las ordenanzas. El momento que alguna autoridad, no importa qué es, dice algo que va en contra de lo que el Espíritu Santo te testifica, no lo hagas. Ni un milímetro, ni un poquitito, nada. Lo que es mentira y punto. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Yo te amo, yo te quiero, yo te respeto, todo lo que quieras, pero acá no te puedo seguir. Y yo me espero de ustedes lo mismo. Ustedes me pueden decir sobre, no sé, esta parte de la enseñanza, te lo tomo, el Señor me lo confirma, pero esto no lo tomo. No lo tomes. Si no es de Dios, no quiero que lo tomes. ¿Entendés? No quiero que, listo, comprar el paquete 100%, tenés que tragar todo por más que haya veneno. No. Consumir lo que es sano, lo que es bueno, lo que te hace bien, lo que no es bueno, que es veneno, que es mentira, no lo consumes, no lo dejes entrar en tu vida. No importa si lo digo yo, lo diga otro, no interesa. Yo me espero de ustedes que nada tomen, que no les confirme el Espíritu Santo de parte de lo que estamos hablando y enseñando. Así que Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los apóstoles contestaron, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Pero si alguien te habla por parte de Dios, presta mucha atención y hacele caso. Eso dice en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso, quiere decir, te trae problemas. Así lo traduzco yo, ¿no? Recordamos que caminar en autoridad en la vida de un discípulo de Jesús vincula con escuchar a Dios, obedecer a Dios, ser fiel a Dios, vivir santo delante de Dios. Lo voy a repetir y lo voy a copiar en el chat también. Recordamos, caminar en autoridad vincula con escuchar a Dios, obedecer a Dios, serle fiel a Dios,
y vivir santo delante de Dios. El que no escucha a Dios, cuestión de tiempo va a bajar en la autoridad. El que no obedece a Dios, Dios le va a quitar la autoridad. El que es infiel a Dios, que mete la mano en la caja, se queda afuera. El que no vive santo delante de Dios, no verá a Dios. Bueno, así podremos agregar más puntos, pero se entiende. Como Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, que no escuchó, no obedeció, no le fue fiel y no vivió santo. Y fue removido como rey sobre Israel, ¿no? Así que el rey Saúl es un buen ejemplo cuando Dios te unge y vos lo haces como no hay que hacerlo, ¿no? Un ejemplo negativo. La autoridad de la palabra de Dios es inquebrantable. La autoridad de la escritura es otro tipo de autoridad que tenemos que conocer como discípulos de Jesús. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice Jesucristo, y la escritura no puede ser quebrantada. Y después sigue hablando, ¿no? Ustedes pueden estudiar el versículo y lo antes y después para entender mejor el contexto, pero la parte importante para mí acá es simplemente el punto. La escritura no puede ser quebrantada, es la autoridad de la escritura porque son palabras que provienen de Dios y toda palabra que es de Dios no se puede romper. Toda palabra de Dios tiene el carácter de Dios. Como Dios es eterno, sus palabras tienen carácter eterno. ¿Se entiende? Por eso vos nunca escuchás a Jesús en la Biblia haciendo chistes que no tienen sentido porque sus palabras tienen carácter eterno. Y nosotros deberíamos de caminar en la conciencia que nuestras palabras como cristianos son como sonidos que generan un eco en la eternidad porque van a quedar grabados si no nos arrepentimos, ¿no? Van a quedar grabados. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que uno dice, ¿no? Jesús tiene la autoridad de impedir que no llegues al Padre. ¿No? Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso en el mundo se entiende muy bien, ¿no? Es re fácil de entender. Hay un famoso, todo el mundo quiere le dé un autógrafo, ¿no? La gente quiere que le den autógrafo, ahí está el guardaespaldas, ¿no? Ese tipo que tiene, que parece como un toro desde atrás, ¿no? Con su traje y todo, y con sus auriculares y con su choque eléctrico que te puede dejar sin conciencia en 5 segundos si te hace un mal movimiento y solamente querías chequear tu WhatsApp, te encontraste sin conciencia y despertas en el hospital. Bueno, todo eso te puede pasar si haces algo mal delante del guardaespaldas de los famosos. Y lo traduzco, ¿no? El guardaespaldas del famoso te puede decir, nadie habla con tal famoso, excepto yo lo dejo pasar, ¿no? O sea, el guardaespaldas de Messi, por ejemplo, ¿no? Te puede decir, nadie habla con Messi, excepto que yo lo dejo pasar. Y si no te deja pasar el guardaespaldas, vos no vas a hablar con él, no vas a tener el autógrafo, no lo vas a tener. Ahora, la excepción es, por supuesto, si Messi hace un gesto y te hace el gesto al su fan y dice, déjalo pasar, déjalo pasar. Bueno, entonces él usa su autoridad, el guardaespaldas abre el camino, vos puedes pasar, recibís tu foto y el autógrafo y te vas a tu casa, ¿no? Pero el punto es que si no hay alguien que quita el guardaespaldas, vos no llegás a la persona. En este caso no estamos hablando de un guardaespaldas solamente, sino que estamos hablando del Hijo, ¿no? El Hijo de Dios Padre. Esto implica mucho más, quiere decir, si vos te llevas mal con Jesús, no llegarás al Padre. Pero si vos te llevas bien con Jesús, Él te amará y el Padre también te amará. Y con eso voy a 1 Juan 2, 23.
donde dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y hay otros versículos que hablan de cómo es la relación de los que aman a Jesús, que también el Padre los amará, ¿no? Así que si no es a través de Jesús, que también dice Jesús, Él es la puerta, ¿no? No hay forma de llegar a Dios Padre. En fin, si vos amas a Dios con tu corazón, vos vas a reconocer a Jesús como su Hijo y le vas a amar a Dios y le vas a amar a Jesús automáticamente. Y si vos conoces a Jesús y lees sus palabras y lo recibís sus palabras y te enamorás de Jesús como Hijo de Dios, entonces también el Padre te va a amar. Uno va conjunto con el otro. No podés amar a Jesús y odiar a Dios Padre. Es imposible. Porque justamente Jesús es la semejanza y la reflexión del Dios invisible. Muy bien. Y con esta poderosa revelación que pienso que me ha dado el Señor, cierro esta enseñanza para hoy. Autoridad. Muy bien. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Antes que nada, quiero entregarles una palabra que me parece recibir de parte del Señor para ustedes. Mientras mi esposo estaba terminando, yo veía un hacha en nuestras manos y veía cómo destruíamos las obras del mal con este hacha. Y el Espíritu Santo, pienso que me hacía entender que el mensaje es: destruyan las mentiras del enemigo. Destruyan las obras del mal, no tengan misericordia del diablo, porque el diablo no tiene misericordia de nosotros. Entonces, esa es la palabra. No sé por qué, a cuántos de ustedes esta palabra les va a llegar más durante estos días que siguen y se van a recordar de que van a tener que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Dios de una manera violenta. Eso me hacía entender el Espíritu. No solamente diciendo, reprendiendo, intercediendo, orando y demás, usando las armas de la luz espirituales que Dios nos dio, sino que el Espíritu me hacía entender que tenemos que utilizar una cierta violencia espiritual para destruir las obras del mal. Por eso yo no veía un cuchillo,
una daga, ni una flecha, ni una espada pequeña. Yo veía un hacha en nuestras manos. Es decir, que en este tiempo el enemigo está siendo violento contra los hijos de Dios. Y el Espíritu me hacía entender que nosotros también tenemos que ser violentos, utilizando armas mayores en este tiempo contra lo que el enemigo forja contra nuestras vidas. Amén. Y esto tiene que ver con lo que mi esposo ha enseñado en esta clase, tiene que ver con la autoridad. La palabra de Dios dice en Lucas 10:19, es aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero si nosotros no utilizamos esa potestad, si nosotros no utilizamos esa autoridad que se nos ha sido dada, ese hacha espiritual que en esta visión veo que representa esa autoridad, entonces posiblemente lo que el enemigo forja contra nosotros sí nos puede llegar a dañar, porque para algo se nos es dada, no para que dejemos ese hacha guardado en el cajón, sino para que la tengamos constantemente en nuestras manos, destruyendo lo que el enemigo forja contra nuestras vidas. Y creo que en los días que siguen, por algo el Espíritu Santo ha hablado esta palabra, porque no les va a quedar otra que si son blandos, volverse duros, pero no contra las cosas de Dios, no contra los hijos de Dios, sino contra las obras del mal. No tengan misericordia contra el enemigo, me dice el Espíritu Santo en este momento. No sean blandos como el papiro es esa planta que se dobla, ¿no? Claro que sí. Que no se rompe fácilmente, pero se dobla, es como maniobrable. Me parece que es esa planta la que veo, si no me equivoco. Esta es la primera vez que veo esa planta, después la voy a investigar bien en internet si es esa la que estoy viendo, pero veo una planta muy antigua que se dobla, pero no se quiebra. Me dice el Espíritu, no sean como esas plantas, que no son firmes, que son fáciles de doblar, no sean fáciles de doblar ante lo que el enemigo forma en sus vidas. Resistan, sean duros, blandos en las oportunidades donde tienen que tener misericordia, piedad, blandos con las personas, blandos en mostrar amor, pero no con las obras del enemigo, no con el enemigo ni con sus secuaces. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Si no aplicamos este principio que está en Lucas 10:19, esta autoridad que el Señor nos ha dado, entonces podemos llegar a recibir golpes muy fuertes en este tiempo, porque el diablo va por más, y nosotros tenemos que defendernos con más fuerza, con más autoridad, con más poder, aplicar todo lo que Dios nos dio para poder destruir esos ataques espirituales, porque van avanzando, él va ganando terreno, ¿sí? Entonces, dice también la palabra del Señor, que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, y que hay una cierta violencia que hay que ejercer, interpreto yo por las Escrituras, para arrebatar el reino de Dios. Hay que ejercer una cierta violencia espiritual, una cierta fuerza violenta, a eso me refiero, a espiritual, para poder arrebatar el reino de Dios y lo que Dios tiene preparado para nosotros. No durmamos, velemos en este tiempo, me dice el Señor, y utilicemos las armas que el Señor nos ha dado, entre ellas la autoridad. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y estos son los dos versículos que el Espíritu me traía en este tiempo, y acuérdense de esta imagen, de esa hacha espiritual. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, por esta revelación, porque nunca nos dejas solos, Señor, porque nunca nos dejas a oscuras, porque nos has dado lo que necesitamos para vencer a todo lo que se levanta en contra de los hijos de Dios. Padre, te damos gracias porque ya tenemos la victoria por aquel que venció por nosotros en la cruz, por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, el Salvador del mundo.
Oh Padre Santo, enséñanos a utilizar esa autoridad que nos diste por el solo hecho de ser ciudadanos del reino de los cielos. Padre, a algunos de nosotros nos diste cierta medida de autoridad, a otros nos colocaste en otra posición de autoridad, mejor dicho. Todos tenemos distintas posiciones de autoridades, distintas sillas de autoridades, me muestra el Espíritu ahora. Estas sillas, estos tronos representan la autoridad que se nos ha sido concedida por el Espíritu Santo a través del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pero algunos de nosotros no estamos aplicando y no estamos caminando y no estamos ejerciendo y no estamos utilizando esa autoridad que se nos ha sido entregada como deberíamos, por causa de miedos, por causa de dudas, por causa de confusión, que hasta las mismas enseñanzas de otros hermanos nos inculcan confusión, duda, incredulidad, miedos. Son cosas que el enemigo utiliza contra los hijos de Dios para que no utilicemos la autoridad que se nos ha sido dada, acorde a cada uno en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Levántense, me dice el Señor, en esa autoridad que le di a cada uno. No duden y apliquen, dice el Señor, esa autoridad contra las obras de las tinieblas. Siéntense en esa silla particular que les he dado a cada uno de ustedes, dice el Señor, aleluya. Y no la dejen sola, no abandonen esa silla de autoridad que les di, dice el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío, santo. Santo eres, Señor. Tú te sientas en el trono de autoridad más alto que existe, Dios. Alabado seas, bendito sea tu nombre, Señor. Honroso es, Señor, tu nombre. Eres majestuoso. Tú eres el rey que gobierna sobre todo rey. No hay potestad que no se ubique, Señor, debajo de tu autoridad. Oh Padre de la gloria, gracias por ese orden que colocaste, Señor, en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia, Señor, en tu pueblo santo, para poder funcionar de una manera ordenada, como un ejército, Señor, donde el general sabe a dónde tiene que estar, el soldado sabe a dónde tiene que estar. Y cada uno de los que conforman ese ejército saben cuál es la autoridad, hasta dónde llega esa autoridad que se le ha sido entregada y cómo tiene que utilizarla. Padre, te pido que le reveles y que nos reveles a todos los que estamos en este grupo de discipulado, aún a los que hoy no pudieron estar, y a todos los que se conectan y miran este video en diferido, Señor, que nos reveles cuál es la silla de autoridad que nos has entregado, hasta dónde es el alcance, la influencia, porque el Espíritu me muestra que hay distintas áreas de influencia, hasta donde la autoridad que se nos es entregada influye y las personas que están a nuestro alrededor pueden identificar esa autoridad que nos es dada a cada uno en distintas medidas, si se puede llamar, en distintas posiciones, porque es el mismo Espíritu el que testifica sobre esa autoridad cuando es otorgada por el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo. Mándala, Señor. Gracias por cada una de las piedras preciosas que están en este discipulado, que son nuestros hermanos, Padre. Te pedimos que los bendigas, Señor, que les des una vara de autoridad a cada uno, pero también un hacha, Señor, en la otra mano, para destruir con poder y con fuerza y con autoridad toda pared que el enemigo levanta en contra nuestra para que no podamos avanzar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, yo quiebro toda brujería contra todos nosotros y contra estos ministerios que están en este momento conectados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.